Seguimos aquí a Visita de Doctor y estamos con el doctor Jorge Alegría, que él es oncólogo, y nos viene a explicar un poquito acerca de esa relación que existe con el fallecimiento del José José, el cantante, que lamentamos muchísimo. Y hay algo que tenemos que aprender todos, la relación del alcohol con el cáncer de páncreas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, mucha gente ni siquiera sabe dónde es el páncreas. Platícanos un poquito qué es el páncreas. Con mucho gusto. El páncreas es una glándula encargada de dos funciones muy importantes. Una de ellas es la digestión de las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y la otra parte muy importante es la regulación de la glucosa, es decir, del azúcar. El páncreas es un órgano de aproximadamente 15 centímetros de tamaño que se localiza en una estructura llamada retroperitoneo. Para que la audiencia pueda entender esta parte, es una glándula que se encuentra dentro del abdomen, detrás del estómago y por delante de la columna vertebral. Así es, entonces nos ayuda a producir la insulina dentro de nuestro cuerpo y además tiene otras funciones para la digestión. Es correcto. Ok, platícame un poquito. Sabemos, nos decías 15 centímetros, pero está compuesta de una cabeza, de un cuerpo y una cola, ¿cierto? Es cierto. Estos 15 centímetros se toman en su eje mayor y, como bien describió doctora, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola son los componentes del páncreas. ¿De dónde viene o de qué parte del páncreas es la mayoría de los cánceres? La mayoría de los cánceres se originan en la parte de la cabeza y el cuerpo. Esto es importante por la relación que marca con otras estructuras dentro del abdomen. Voy a marcar un poquito la cabeza del páncreas para que la gente entienda un poquito, porque es muy importante identificar, ya que muchas de las veces no nos da ningún tipo de síntomas hasta que ya estamos en etapas avanzadas. Eso es algo muy importante. Ciertamente solamente el 15 a 20% de los cánceres de páncreas se diagnostican en etapas tempranas. Ok, ¿cómo podemos darnos cuenta que nosotros tenemos un cáncer de páncreas? Ese es un verdadero reto. Debido a la localización en el retroperitoneo que explicábamos hace un momento, muchos de estos tumores no dan ninguna sintomatología. Los principales van a ser pérdida de peso y, como ya señalamos, la estructura de la cabeza. Aquí hay algo que se llama tracto biliar. Ese tracto biliar es lo que conduce la bilis desde la vesícula hasta el intestino para que la digestión sea correcta. Cuando la cabeza del páncreas crece, puede comprimir esa estructura y entonces hacer que la bilis no se drene de forma correcta, causando que las pacientes tengan una coloración amarillenta, a lo cual llamamos ictericia. Eso es súper básico. Entonces, cada vez que nosotros comemos, nuestra vesícula se comprime para expulsar la bilis, que nos va a ayudar para la digestión, sobre todo de las grasas. Así es. Ok, cuando nosotros tenemos un cáncer de páncreas, ¿qué puede pasar con las estructuras que están cercanas? Si se localiza en la cabeza, como la audiencia puede ver, entonces va a haber compresión tanto del ducto de la bilis, causando ictericia, pero también de la parte del intestino delgado que se llama duodeno. Es decir, los alimentos no van a poder transitar de forma normal desde el estómago hasta el intestino grueso, causando que las personas tengan poca tolerancia a la dieta y pérdida de peso. Fíjate, doctor, mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, fallecieron de cáncer de páncreas, y la primera vez que el primer síntoma fue justo esto, que estaban súper amarillas y la ictericia causa muchísima comezón, mucho prurito. Entonces, cualquier cosa, cualquier afección que ustedes vean que pone amarilla a la paciente, hay que revisarlo. ¿Cómo podemos revisarlo? Es correcto. Como bien mencionó doctora, esta acumulación de bilis, además de darnos una coloración amarillenta en la piel y en la zona blanca de los ojos, causa mucha comezón y hace que la bilis, al no estar en las heces, pone la coloración del excremento o de la popó como muy pálida. Entonces es muy común que los médicos le preguntemos al paciente si la popó ha cambiado de color y también la orina. La orina tiende a ponerse de un color amarillento, como si fuera un refresco de cola, y la popó se tiende a poner más pálida, como más si no blanca, tuviera color. ¿no? Como si no tuviera color. Así es. Ok. Y en este caso, por ejemplo, el señor José José tenía un grave problema de alcoholismo. ¿Qué relación tiene con este cáncer de páncreas? Bueno, hablar de los factores de riesgo para cáncer de páncreas implica tomar en cuenta la sociedad actual. Uno de los principales factores es el alcohol y el tabaco. De hecho, hasta una tercera parte de todos los cánceres de páncreas se asocian con el tabaco y con el alcohol. Es por eso que es importante que la población tenga esta información para que pueda disminuir el consumo y además de ello hacer una buena planificación de vida. Ay, doctor, ya que aprovechando que está aquí, pues mucha gente no acepta o está en negación de que el alcohol puede causar este tipo de trastornos o de cánceres. ¿Cuánto es mucho o poquito? O sea, podemos tener una
inflamación del páncreas como una pancreatitis y también ser factor de riesgo para cáncer? Así es, las pancreatitis crónicas, es decir, aquellas que se mantienen en el tiempo o que tienden a estarse presentando, son un factor de riesgo. Algo importante que comenta, doctor, es que muchas veces la gente dice, yo no soy alcohólico, digo, tomo todos los días, pero no me embriago. Y está demostrado que a partir de 15 gramos de alcohol al día, de forma sostenida, puede considerarse un factor de riesgo para desarrollar cáncer 15 pancreático. gramos de alcohol, o sea, con que tomes 15, casi mililitros, vendría siendo... Habría que sacar el gramaje de la bebida gramaje. y con base en eso ver qué bebida estoy tomando, si es destilado o fermentada, y entonces sacar la exposición. O sea, que no porque no nos pongamos embriagados quiere decir que el alcohol no va a tener ningún efecto en nuestro cuerpo. Esto es súper importante. Muy bien, entonces, supongamos que como factor de riesgo tenemos que el alcoholismo y el tabaquismo. Así ¿Algún es. otro factor de riesgo? Sí, uno muy importante sería la parte de la exposición a sustancias tóxicas. Está demostrado que sustancias como el benceno o como los pesticidas también pueden incrementar el riesgo. Y otro que Perfecto. consideramos importante para la población sería el hecho de tener diabetes descontrolada de forma crónica, sobrepeso u obesidad. Híjole, que es el mero muele en nuestro país, así que todos Así los es. diabéticos tengan mucho cuidado porque pueden evolucionar para tener un cáncer. Es correcto. Y es más frecuente en hombres, ¿cierto? Sí. Es más frecuente en hombres, pero yo te acabo de mencionar que mis dos abuelitas, entonces no porque sean, pero sí hay un componente familiar. Sí, aproximadamente 9 de cada 10 casos de cáncer son esporádicos, es decir, no hay un antecedente en la familia. Sin embargo, 1 de cada 10 sí puede tener un antecedente familiar y ahí habrá que buscar alguna alteración genética que se pueda heredar de una generación a otra. Ok, entonces tenemos que somos alcohólicos, por decirlo así, que nos ponemos amarillo. ¿Qué sigue? Porque de primera instancia todo el auditorio que nos está viendo no visitas a un oncólogo de primera vez, ¿cierto? Claro. ¿Qué hay que hacer? Ahí lo que hay que hacer todos como ciudadanos es saber los datos clínicos principales. Sabemos que no se puede tocar porque ya explicábamos que está detrás del estómago y está muy profundo. Sin embargo, sí va a condicionar dolor. Es uno de los tumores más dolorosos, de hecho. Entonces, si una persona tiene dolor abdominal que persiste, además de, a pesar de estar en las visitas médicas, si está perdiendo peso, si su coloración es amarillenta o si tiene algún otro dato, por ejemplo, intolerancia a la dieta, sería importante que busque una segunda opinión y le comente también a su equipo de salud. Ay, doctora Alegría, nos acaba de abrir un panorama porque mucha de la gente no acude para hacerse sus chequeos y sobre todo la gente mayor de 50 años, o sea, tirándole a los 60, luego son muy necios para hacerse sus exámenes y tan fácil que se puede hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cómo podríamos hacer este diagnóstico? ¿Qué herramientas tenemos? Lo primero es la exploración física y el examen clínico. Es muy importante tomar en cuenta los datos que ya hemos mencionado y lo segundo es complementar con algunos estudios de imagen. Muchas veces se debe solicitar tomografía y además de ello existen algunas sustancias en la sangre que se llaman marcadores tumorales. Entonces el médico con la sospecha clínica, el estudio de imagen y los laboratorios puede llegar a un diagnóstico concreto. Okay. Y una vez que hacemos el diagnóstico, ¿es difícil de tratar? Sí, desafortunadamente esta es la enfermedad, hablando de los cánceres, más letal del mundo. Es decir, no es el más mortal es el cáncer de pulmón porque es el que mata a más personas, pero este es el más letal porque de los que lo padecen, lamentablemente casi todos fallecen. Se habla de una supervivencia cuando ya está avanzado de nada más 6 meses y a 5 años solamente el 5% de los que lo padecen logran sobrevivir. ¿Existe algún tipo de cirugía heroica para poder por lo menos aliviar los síntomas? Sí, en los últimos años los expertos en el campo han logrado desarrollar técnicas donde se quita la parte enferma y además los ganglios linfáticos, porque un problema de este tipo de enfermedades es que hay estructuras alrededor que también están comprometidas y que pueden hacer que la enfermedad regrese. Así es. Una vez que se va hacia los ganglios puede dar las famosas metástasis, ¿cierto? O sea, este cáncer va a migrar estas células. ¿Y a dónde se afecta principalmente? Principalmente al hígado. Como puede ver la audiencia, el hígado es una estructura que está muy cercana y entonces eso va a condicionar también dolor en el paciente y alteración como esta coloración amarillenta que mencionábamos. Ay, doctor, para finalizar, porque tenemos muy poquito tiempo, usted como oncólogo, ¿cuáles son las recomendaciones que le puede dar a todo mi auditorio? Una dieta saludable, baja en grasas y en productos sintéticos, hacer ejercicio y consumir folatos, moderar mucho la cantidad de tabaco y alcohol y el tabaco preferentemente suspenderlo, de hecho, visitar al médico periódicamente y estar muy al tanto de la salud. Pues ahí lo tienen, ya saben. Por favor, no dejen de hacerse sus check-ups cada año y sobre todo si ven estos síntomas como pérdida de peso o estar en amarillos, que es la famosa ictericia, tengan mucho cuidado y acudan con su médico internista que los puede referenciar con su oncólogo.
Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Al por contrario, estar con gracias a nosotros. ustedes. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.